Muy buenas tardes, jóvenes. Para poder continuar con la guía de esta semana de la clase de química, vamos a iniciar con un repaso de balanceo por óxido-reducción, ya que es básico saber balancear. Entonces, jóvenes, para este caso, el primer paso es el de colocar los estados de oxidación. Estados de oxidación. Entonces, iniciemos. Listo, tomaremos entonces aquellos elementos que ya conocemos. No se les olvide que el hidrógeno trabaja con uno más, el oxígeno con uno menos, el oxígeno con dos menos y así sucesivamente. Entonces iniciamos con eso. Este caso el hidrógeno sería uno más, aquí el oxígeno sería dos menos, aquí a este lado sería uno más y aquí sería dos menos. A este lado entonces sería uno más y aquí sería dos menos. A este lado sería uno más y aquí sería uno más y dos menos. Listo, eso es lo que nosotros ya conocemos de el hidrógeno y el oxígeno. Ahora entonces empecemos a completar las diferentes ecuaciones y fórmulas químicas que tenemos. Entonces empecemos con este. Entonces, jóvenes, aquí como ustedes ya saben, tenemos tres elementos, hidrógeno, cloro y oxígeno, y vamos a tomar lo de la derecha menos lo de la izquierda. Entonces, para este lado, la derecha sería 4 por 2, 8, menos la izquierda sería 1 por 1, 1. Eso me daría a mí 7 más. Este número es el que voy a colocar acá, 7 más. Listo. Ahora arreglemos este daño que dice acá. Listo. Entonces pasemos a este. Entonces si aplicamos exactamente lo mismo, entonces nos quedaría lo de la derecha, 4 por 2 sería 8, menos lo de la izquierda que sería 1 por 3. Esto daría 3, 8 menos 3 me daría 5 y lo tomo positivo. Entonces aquí vendría 5 positivo. ¿Listo? Bien. Ahora miremos esta parte de aquí. Para que todo me dé 0, como ustedes ya saben, la suma de cargas positivas y negativas, entonces aquí el cloro me debe trabajar con 1 negativo. En este caso entonces tomamos lo mismo. Sería 4 por 2 sería 8, menos 2 por 1, 2, entonces eso me daría 6 positivo. Y ese es el que coloco aquí. Listo. Ya teniendo esto claro, entonces pasemos a los elementos que nos hacen falta. Sería este. Entonces, yo sé que en una fórmula química lo que está al lado derecho es de carga negativa y el otro es de carga positiva. ¿Listo? El azufre, como está en el grupo 16 de la tabla periódica, trabaja con más 2, más 4 y más 6 positivos, pero según la regla, como es un hídrico, entonces debe trabajar con el primero negativo, que para este caso sería 2 menos. Y para tener balanceadas las cargas positivas y negativas, el arsénico debe estar trabajando con 3 más. Bien, jóvenes, entonces aquí ya está el paso número 1. Bien, jóvenes, como segundo paso, entonces debemos de identificar aquellos elementos que cambian su estado de oxidación. Cambio del estado de oxidación. Listo. Entonces, en ese cambio de oxidación, entonces evidenciemos cuáles son los que nos cambian. ¿Listo? Entonces, borremos esto que ya sabemos cuál es. Entonces, iniciemos. Si nos damos cuenta, el arsénico, el AS2, pasa algo y cambia a un arsénico. ¿Listo? Entonces, este arsénico que entra en los reactivos está trabajando con 3 más y este está trabajando con
5 más. Miremos acá en los reactivos, mírenlo, aquí está, 5 más, ¿listo? Entonces, teniéndolo ya ahí, debo de hacer mi tablita para evidenciar esos cambios. Entonces aquí sería 0, aquí sería 7 más, aquí sería 7 menos. Entonces aquí sería más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Listo? Entonces me voy a ubicar donde está el arsénico 3 más y voy a llegar hasta 5 más. Entonces en mi tablita, cambiamos de color acá, me voy a ubicar donde está el arsénico 3 más, que está aquí, y voy a llegar hasta el 5, que está aquí. Entonces doy 1 y 2 saltos. Los doy en este sentido. Entonces usted ya sabe que eso es oxidación, y eso es perder. Listo. ¿Cuántos pierden? De más 3 a más 5 pierden 2 electrones. ¿Listo? Bien. Ahora entonces miremos aquí. Yo tengo 2 arsénicos que entran y sale solo 1. Entonces no puede estar así desequilibrado. Tiene que estar 2 y 2. Para ese caso entonces coloco aquí un 2. Y ahora sabemos que pierde 2 electrones el arsénico. Pero aquí tenemos 2 arsénicos. Entonces en total pierde menos 4 electrones. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí. Ahora miremos otro elemento que cambie su estado de oxidación. Aquí tenemos, por ejemplo, el azufre y tenemos también el cloro también. Entonces, miremos el azufre. El azufre entonces nos pasa de un estado de oxidación azufre, que son 3, nos va a pasar a un azufre que está solito. Listo. Entonces ahí entran 3 azufres y sale un azufre. Como usted ya sabe, entonces no puede estar ese desequilibrio. Entonces tenemos que colocar 3 azufres para ir balanceando la ecuación. 3 azufres. Listo. Ahora, pero esos son 3 azufres y los estados de oxidación. Este azufre empezó de acuerdo acá con 2 menos. Entonces 2 menos y el otro azufre terminó con 6 más. ¿Listo? Entonces ese lo coloco acá. 6 más. Listo. Ahora voy desde acá, desde menos 2 hasta 6 más. Entonces eso hagámoslo aquí con otro color, con verde podría ser. Entonces menos 2 es acá, ¿sí? Y se fue a 6 más, que es aquí. Entonces vamos a mirar cuántos salticos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Entonces, para el azufre, entonces como se va también en esa misma dirección, allá, entonces es oxidación y eso es perder electrones. Entonces en este caso pierde 8 electrones. ¿Listo? Eso sería un azufre. Pero aquí en realidad, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3. ¿Listo? 3 que entran, 3 que salen, pero son 3. ¿Listo? Entonces sería un azufre pierde 8, los 3 perderían ¿cuánto? Entonces sería menos 24 electrones. Listo. Ahora miremos entonces qué otro elemento también cambia su estado de oxidación. Aquí tenemos el cloro y aquí tenemos el cloro también. Aquí está el cloro y aquí está el cloro. Listo. Entonces, estos elementos, ¿cómo cambian su estado de oxidación? Entonces, aquí tenemos el cloro,
me va a cambiar a otro cloro. Miremos entonces de cuánto. El cloro sería 7 más. El cloro sería acá 7 más. Y va a llegar a un cloro 1 menos. Entonces volvemos a nuestra tablita y miramos cómo es ese cambio. Entonces hagámoslo de color, no, de color negro. Entonces estoy en 7 más. 7 más es aquí. ¿Listo? Y me voy a ir hasta cloro 1 menos, que es acá. Entonces voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se fue en esta dirección. Al irse en esa dirección es reducción. Reducción. Y usted sabe que reducción es ganar. Entonces, para este caso, el cloro ganó. Aquí sería entonces más. ¿Por qué ganó? Hay un cloro que entra, hay un cloro que sale, entonces no hay problema. Sería más 8 electrones. ¿Listo? Ahí entonces ya tenemos los tres elementos que cambian sus estados de oxidación de reactivo a producto. Listo. Eso sería entonces el segundo paso. Para el tercer paso, ya tenemos que mirar y equilibrar los electrones que pierden y ganan. Como aquí vemos, jóvenes, tenemos dos semiecuaciones que son las que se oxidan. Entonces, estas dos son las que se oxidan, la del arsénico y la del azufre. Entonces, las tenemos que sumar. ¿Sí? Porque siempre debe de haber una semiecuación de oxidación y otra de reducción. Entonces, estas dos las tenemos que sumar. Entonces, voy a borrar esta partecita y ahorita la escribimos. Entonces, sería, borremos esto y esto. Listo. ¿Cómo se suma en química? En química, sumar quiere decir colocar aquello que está antes de la ecuación. O sea, en este caso, esto y esto se colocan debajo antes de la flechita. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Eso nos quedaría entonces de la siguiente forma. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí. Entonces, sería arsénico, que es 3 más. Entonces sería, para ir sumando, entonces me daría arsénico 2, que inició con 3 más el azufre 3, que inició con 2 menos la suma de los electrones, que para este caso sería 24 más 4, eso me daría 28. Entonces aquí sería menos 28 electrones. Perfecto, hasta ahí. Ahora vamos a colocar todo lo que está ahí después de la flecha. En este caso, después de la flecha, pues tenemos esto y tenemos esto. Entonces aquí nos daría, en color negro, aquí nos daría 2 arsénicos, 5 más 3 azufres, 6 más. Listo. Esta ya es la semiecuación de oxidación. Ojo con eso. Entonces, esta es la de oxidación. Listo. Ahora vamos a copiar la otra ecuación. Entonces, mi otra ecuación tenía, hagámosla aquí,
Tenía. Recuerden bien, por favor. Entonces sería cloro 7 más, y aquí estaba así, más 8 electrones, me produce un cloro 1 menos. ¿Listo? Entonces, ahora esta sería la semiecuación de reducción. Listo. Ahora sí, ya tenemos una semiecuación de oxidación y tenemos la otra de reducción. ¿Listo? Para terminar con el paso 3, entonces debemos de equilibrar los electrones que se pierden, que son 28, frente a los electrones que se ganan, que son 8. Debemos de colocarlos a multiplicar las otras ecuaciones. Entonces, ¿eso cómo se haría? Entonces, este 8 que está acá me va a multiplicar toda esta ecuación. Y este 28 me va a multiplicar toda esta ecuación. ¿Listo? Entonces, quedaría de la siguiente forma. 28 por 8 por 1 sería 8 arsénicos 2 más 8 azufres 3 menos 8 por 28, eso me da 224 electrones, y eso me produce, aquí serían 16 azufres arsénicos más 8 por 3 me daría aquí 24 azufres. ¿Listo? Bien, entonces no se nos olvide que aquí tenemos este arsénico está 3 más, este está 2 menos, este está 5 más y este azufre está 6 más. Listo, perfecto. Ahora hacemos la segunda multiplicación, que me daría 28 por un cloro, pues me daría 28 cloros. 28 cloros. Y aquí me daría más 28 por 8 me daría 224 electrones. Y eso me produciría 28 cloros. No se nos olvide que estos cloros están trabajando aquí, está trabajando con 7 más y aquí está trabajando con 1 menos. ¿Listo? Entonces, como tenemos 224 electrones que se pierden y 224 electrones que se ganan, se cancelan. Y ahora, como paso final, subimos estos coeficientes arriba en la ecuación original para empezar a balancear. Entonces, donde está el azufre y el arsénico, subimos un 8. Entonces aquí coloquemos el 8. Listo. Donde está el arsénico 5 más, colocamos un 16 acá. Donde está el azufre 6 más, colocamos un 24. Y donde está el cloro 7 más, colocamos un 28. Un 28 aquí. Y al otro lado colocamos también otro 28. Otro 28 que sería aquí. ¿Listo? Entonces la ecuación nos quedaría de esta forma. Perfecto, ¿está ahí? Listo. Ahora el siguiente paso entonces radica
en balancear aquellos elementos que no tuvimos en cuenta, que fue el hidrógeno y el oxígeno. Entonces hay que borrar esta partecita que ya pues la tenemos hecha. Esto ya se puede borrar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Nos queda pendiente el hidrógeno y el oxígeno. Entonces coloquemos aquí en la mitad el oxígeno. Aquí colocamos el oxígeno. Miramos cuánto hay para allá y cuánto hay para acá. Entonces el oxígeno. En este lado tenemos 16 por 4. Eso sería 64. Listo. Aquí a este lado tenemos 24 por 4. 24 por 4. Eso me da 96. Entonces aquí me daría 96 y aquí sumando a eso me daría 160 oxígenos que hay. Ahora a este lado yo tendría 28 por 4. Entonces 28 por 4, eso me daría 112 más 1 del agua que está acá. ¿Listo? Entonces, ahí ¿qué hacemos? Aquí tenemos 160 y aquí tenemos 112. Entonces quedaría fácil. Sería 160 menos 112. Eso me daría 48. Entonces aquí yo tengo que colocar 48 oxígenos. Aquí no hay. Aquí no puedo mover ese 28. Entonces en este lugar sería el único que puedo para colocar ese 48. Listo. Al haber colocado ese 48, pues volvamos a mirar y a contar cuánto hay. Entonces, aquí yo tendría 28 por 4 en, en esta parte. Yo tendría ahí 28 por 4, eso me daría 112. Más los 48 de este lado, eso me daría 0, llevo 1, 6 y 1. Entonces 160 y 160, listo. No hay ningún problema. Balanceado. Ahora vamos a borrar esto y nos vamos a concentrar en el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, hidrógeno. Entonces aquí colocamos el hidrógeno, igual para allá, igual para acá. Entonces empecemos por este lado. Aquí hidrógenos en las siguientes partes se tiene. Entonces miremos. Listo. Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? 16 por 3. 16 por 3, eso me da 48. Aquí cuántos tengo, 28. Y aquí cuántos tengo, 24 por 2, eso me da 48. Sumando, eso me daría 48 más 48 más 28 me da 124 hidrógenos en el lado de los productos. Ahora miremos en el lado de los reactivos. Entonces aquí me saldría 28 acá, más aquí tengo 48 por 2, eso me daría 96. Y si yo sumo 96 más 28, eso me da 124. Entonces eso me daría 124. Ahí ya quiere decir que quedó perfectamente balanceada la ecuación original. ¿Listo? Entonces así ya se da por terminado este balanceo de óxido reducción. Listo, jóvenes, como nos dimos cuenta ya quedó
perfectamente balanceada la ecuación. Ahora, para simplificar las cosas, debemos de realizar la simplificación de los coeficientes si se pueden. Recuerda que la norma y la regla siempre dice que es todo o nada. Entonces por aquí empecemos por este lado acá. Entonces puedo sacar mitad a todos estos. Entonces miremos aquí. Mitad de 8, 4. Mitad de 28, esto sería 14. Mitad de 48 sería 24. Mitad de 16 sería 8. Mitad de 28, 14. Y mitad de 24, 12. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. Entonces mitad, aquí sería un 2, aquí sería un 7, aquí sería un 12, aquí sería un 4, aquí sería un 7 y aquí sería un 6. Listo. Entonces se puede seguir sacando mitad. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, pero en estos no. Entonces, jóvenes, hasta ahí ya llegaría el balanceo. Y para ya colocar en la ecuación final los coeficientes que son estos. Listo. Entonces mi ecuación ya balanceada quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí ya quedaría, perdón, aquí quedaría, aquí ya quedaría, acá, aquí y en este. Entonces miremos si de paso arreglamos estos más. Entonces aquí me queda, como dijimos, un 2. Aquí me queda un 7. Aquí me queda un 12. Aquí me queda un 4. Aquí me queda un 7. Y aquí me queda un 6. Aquí me queda un 6. Listo. Entonces, esos ya son los coeficientes de balanceo de esta ecuación como tal.